Le damos la bienvenida, señor presidente del Congreso, senador Iván Leonidas Name, a este recinto que lo está esperando para escucharlo. Mientras usted, senador, empieza sus palabras, quiero contarle que además de los afiliados a ProAntioquia, que hoy están aquí en el marco de nuestra asamblea de afiliados, nos están acompañando los cuerpos directivos de ProBogotá, de ProPacífico, ProBarranquilla, su ciudad, ProSantander, ProTolima, ProQuindío, ProRisaralda, ProBoyacá, que hoy cumple un año de su fundación, y ProGuajira. Bienvenidos a Medellín y bienvenidos a Antioquia. Para nosotros, presidente, es un honor tenerlo en ese momento en el que el Congreso de la República que usted lidera está llamado a ser un gran protagonista y lo está haciendo, y de cuyas decisiones, literalmente, presidente, depende la calidad de vida de todos nosotros los colombianos. Bienvenido. Muchas gracias, querida María Viviana. Señor gobernador Andrés Julián Rendón, señor alcalde Federico Gutiérrez, señor presidente de la Junta de ProAntioquia Jorge Mario Velázquez, señora presidenta ejecutiva María Viviana Botero, señoras, señores de ProAntioquia y toda la red Pro, señoras, señores, doctor Manuel Santiago, doctora Daisy Ardila, me preguntaba ayer, aterrizando en Medellín, cómo me dirigiría a los antioqueños, pueblo pionero, precursor, en el tema de federalismo y autonomías. Porque aquí están quienes primero se adelantaron a romper el terrible síndrome de la resignación. Y no es un cuento que los pueblos de América Latina tienen hoy un síndrome de resignación, porque están alejados de los tiempos de la fundación de sus naciones. Y esa resignación es el enemigo del avance y del desarrollo. Pero recordé a mi padre. La voz del padre que vuelve y le habla a uno a pesar de 40 años de desaparición. Aquí se educó mi padre, en Antioquia, proveniente de campesinos terratenientes de Sucre. No sé si el gobernador alcanzó a escucharme la anécdota de la peluquería Barranquilla en la Plaza de Río. Hace 70 años, mi padre viajó con un jornalero de las tierras de su padre a Medellín a educarse en la Bolivariana, y a él, compañero, se le ocurrió montar una peluquería en Medellín y le puso Peluquería Barranquilla. Pasaron las semanas y no entraba nadie a peluquearse. Un día cualquiera, el compañero de viaje de mi padre le cambió el tablero y le puso Peluquería Medellín. Y el hombre triunfó porque empezó a llenarse la peluquería y tuvo que contratar varios peluqueros. Pero esa era una Antioquia distinta a la de hoy, prevenida un poco, cerrada,
La Antioquia de hoy es una Antioquia abierta que aceptó el desafío de las migraciones, una Antioquia que en mi concepto triunfó sobre el complejo de las razas y entendió que la cultura superior del hombre no tiene color. Y abrazó, progresó, y hoy es uno de los prototipos ejemplares, si no el principal, que tiene nuestro país. Pero Antioquia, como el resto del país, también es pobre. ¿Cuántos municipios, gobernador, hay categoría 5 y 6 en Antioquia? La mayoría. Porque nosotros quedamos mal fundados y nos hemos preguntado durante tantos años ¿por qué la violencia? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el atraso y la pobreza? Borges decía que la clave del porvenir está en el pasado. Los tiempos son pasado, futuro y presente. Ese es el prisma de los tiempos del hombre. Nosotros fuimos fundados bajo un modelo bolivariano, monárquico, napoleónico y centrista. Ahí está la clave del atraso, de la pobreza y de la guerra. La guerra no es un fenómeno espontáneo que nace cualquier día solitariamente, sino es el punto de llegada del atraso y de la pobreza. Por eso, esa inquietud de la que hablaba el gobernador, de los hombres de nuestro tiempo, no resignados a nacer y morir en la guerra para dejar el legado de tristeza a nuestros hijos. Yo, en la madrugada, con un ojo abierto, a veces digo, por lo menos lo vamos a intentar. Hace 70 años Antioquia levantó el grito del federalismo y caímos todos los colombianos a decir esos paisas lo que quieren es separarse. No, esta vez no se va a apagar el grito libertario de cambiar la cadena esclava que hoy llevamos al cuello con la guerra, con la pobreza y la guerra y el atraso. Y que sean los paisas de hoy, de esta época, los adelantados otra vez, que ayuden a que no se extinga este anhelo de que podamos salir de la vieja novela de las guerras desde que nos fundamos. Nosotros tenemos un mito en las plazas de Colombia. Yo no creo que debamos bajar del pedestal a Bolívar, sino subir a un pedestal a Santander. Santander y Bolívar no se pusieron de acuerdo ni para amar a mujeres distintas, sino que coincidieron en las mismas. Por eso la Ibáñez, cuando Bolívar decide fusilar a Santander, va y le llora y le dice que Bolívar fue el primer amante, pero que ahora es Francisco de Paula y que le perdone la vida, y se la perdonó. No se la perdonó al negrito nuestro, Padilla, que le abrió la camisa, lo fusiló y lo colgó 2 días en la Plaza de Bolívar. Pero Santander terminó en las mazmorras de San Fernando y no murió. 6 meses después siguió hacia Europa, pero cuando regresó ya Bolívar cabalgaba la muerte y había dejado la huella y la impronta que no pudo variarse del centralismo. Ahí está el origen del atraso, de la pobreza y de la guerra.
Las guerras en Colombia hoy son mayores y más intensas que las de antes. Tenemos tantos frentes y la guerra no nació con el narcotráfico. El narcotráfico ha sido parte de los estímulos de la guerra. La guerra hace parte de lo mal que estamos organizados, que no permite que avancemos plenamente. Por eso, mirando la tarde, yo próximo a mi retiro, muy probablemente, he dedicado varios años al pregón de un nuevo modelo geopolítico, inspirado precisamente en ustedes y en la reflexión que hicieron ya hace varias décadas después, cayeron en la misma, en el síndrome de la resignación. Pero somos hoy no los paisas, sino los colombianos, los que sabemos una cosa, que lo que tenemos no nos sirve, ni siquiera tenemos que probar que las autonomías o el modelo federal es bueno, porque el modelo centrista que tenemos hoy ha probado su devastadora funcionalidad. De tal manera que quería hacer ante todo una reflexión sobre esto, para invitarlos, convocarlos, ahora bajo el liderazgo de estos dos hombres jóvenes, en la recuperación de el entusiasmo hacia un camino de transformación. Es posible. Solo los muertos no sueñan, los vivos no solo podemos, tenemos que hacerlo. Por eso, queridos antioqueños, vuelvan a ser los líderes de la emancipación de la guerra y la pobreza. No dejemos que decaiga hoy el clamor nacional de un cambio. Puede que el tiempo de hoy sea de transición. Hay un vallenato que habla de que las cosas buenas también pueden ser malas y las malas pueden ser buenas. Mejor dicho, todo tiene dos caras. Estos tiempos de hoy también nos deben servir para reflexionar. Este tipo de país que tenemos hoy no lo hizo Petro, no nos echemos mentira. Petro está agravando las condiciones del país, pero nosotros no podemos seguir diciendo que no nos gusta la Colombia que vivimos. Tenemos que decir en qué tipo de Colombia queremos vivir. De tal manera que tenemos que zafarnos de la quietud de 2 siglos y encontrar una ruta que nos saque adelante. Mientras mantengamos este viejo harapo con el que nos vestimos diariamente en un régimen centralista, no saldremos nunca de la guerra. La guerra se recicla en este recipiente en que hemos dejado al país por 2 siglos. De tal manera que encontramos esas iniciativas que lideran sus gobernantes, dispuestos a acompañarlas, y ya somos muchos. Ya logramos en una noche insólita del Congreso introducir el artículo 28 de regiones autonómicas que aprobó el Senado y al día siguiente ratificó la Cámara de Representantes en búsqueda de un nuevo modelo geopolítico. De tal manera que yo quería hacer énfasis en esto principalmente, no fatigarlos, entiendo que ya llevan una buena mañana de trabajo, solamente decirles, la democracia colombiana, de las viejas democracias de América, no está en juego. Nuestra libertad no va a ser objeto
de una partida de dados y aguardientes. La hemos preservado, la hemos cuidado y ella es imperfecta. Pero el hombre no ha inventado un mejor sistema que el de la democracia. Y contra tantos teóricos que por tantos años nos dijeron que era mejor una sola cámara, hoy estamos demostrando que la mejor expresión de una democracia es el bicameralismo. Las cámaras nos miramos de reojo, nos queremos o nos odiamos, pero nos corregimos, nos complementamos. De tal manera que el examen del Parlamento es más completo cuando tiene esas opciones de esa expresión superior de la democracia. Pueden estar tranquilos los colombianos. Estamos en la Plaza de Bolívar entre el Poder Judicial y el Poder Gubernamental y somos los centinelas de esa democracia. La dignidad del Congreso no tiene precio. El Parlamento colombiano es un parlamento libre y autónomo al que no le pesa una soga en el cuello. Definiremos las rutas de las propuestas gubernamentales y otras más que analizamos. Tratamos de darle racionalidad, responsabilidad y sobre todo institucionalidad a la patria, porque es nuestro deber conservarla. Así, queridos antioqueños, que el presidente del Congreso viene a ratificarles que estamos cuidando lo que recibimos, porque a veces el hombre aprecia más lo que le falta que lo que tiene y después que lo pierde, como en el amor. La más bella expresión del amor es el amor perdido y recuperado. Bueno, eso está sujeto a mucho cuestionamiento, porque sé que lo estaban pensando. Señor gobernador, señor alcalde, señores empresarios, que esta sea una ocasión para renovar la grandeza de la cultura de Antioquia y su compromiso en la memoria con quienes se fueron, con quienes estamos y con quienes vendrán. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar paso a unas preguntas del público. Nosotros sabemos que usted tiene todavía un tiempo para acompañarnos, así que aquí están los micrófonos. Sé que miembros de la Red Pro tenían algunas preguntas para hacerle. No veo a Ana Cuartas, Marisabel Ulloa, Juan Pablo Remolina, adelante. Y pues si alguien más del público quiere hacerlas, por favor, adelante. Gracias. Bueno, presidente, mucho gusto tenerlo acá. Muchas gracias, María Isabel, doctor Jorge, por esta invitación. Presidente, desde la Red Pro queremos hacerle manifiesta nuestra gran preocupación por la baja ejecución en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto está afectando notablemente la economía. Hay una desaceleración muy marcada, pues los resultados del PIB nada alentadores, con un crecimiento del solo el 0.6%. Con gran caída además en los sectores de manufactura, de construcción, que son grandes generadores de empleo y cuyos efectos se van a ver próximamente. Vamos a tener más pérdida de empleo. Vemos la preocupación en la caída de la inversión con ese 24.8%, donde el gobierno nacional no está invirtiendo, no está gestionando los grandes proyectos de infraestructura que este país merece y necesita, que son además dinamizadores de la economía, y donde se está destruyendo también la confianza del sector privado para lograr inversión privada. Hoy no hay confianza inversionista, no hay consumo
muy grandes para el futuro. Desde las regiones estamos listas, señor presidente. Las autoridades locales, lo que vemos hoy acá con el señor alcalde, con el doctor Fico, con el señor gobernador, lo vemos en todas nuestras regiones. Hay voluntad de alcaldes y gobernadores, hay compromiso del sector privado. Y por supuesto, la Red PRO es un canal eficiente para articular a los congresistas con las autoridades locales, con ese sector privado para construir desarrollo desde las regiones, pero no somos capaces solos. Necesitamos su compromiso, necesitamos el compromiso y la gestión del Congreso para que el Plan Nacional de Desarrollo se ejecute de manera eficiente y transparente y que estos proyectos lleguen a las regiones. Están detenidos los proyectos de infraestructura educativa, hospitalaria, vial, las navegabilidades, proyectos tan importantes como la navegabilidad del río Magdalena. Los recursos no están llegando hoy a las regiones y estamos prácticamente estancados. ¿Cuál es su compromiso en este periodo que le queda en el Congreso de la República frente a la Red PRO, frente a los empresarios que acá nos acompañan para dinamizar los grandes proyectos y motivar esa inversión del sector privado también y dinamizar elementos tan importantes como las concesiones? Sí, muchas gracias. Bueno, nunca había estado tan bien escoltado ante un pelotón de fusilamiento como hoy, entre estos dos grandes hombres y el sector privado y esta gran ejecutiva que es María Viviana. Digamos que nosotros tenemos un modelo de Estado lento, que no es hoy solamente que tiene esas falencias en el dinamismo de su ejecución, pero nunca antes habíamos tenido unos niveles de ejecución tan bajos. Hemos recomendado al señor presidente, respetando su fuero, la revisión de su gabinete ministerial porque es ineficiente, tiene un nivel de ejecutoria muy bajo. Nosotros como legisladores ejercemos el control político, convocamos al gobierno para evaluarlo y es lo que venimos haciendo cuando la cantidad de reformas nos lo permiten. Cuando entran ciertas reformas se paraliza la agenda legislativa porque se tranca en la reforma en que esté en estudio. De todas maneras, la ejecución la hace el gobierno. Nosotros como congresistas tenemos la obligación del estudio de las leyes y su aprobación o su negación, porque es que por mucho tiempo habían dicho que teníamos que ser una fábrica de leyes. También somos un elemento que impide las leyes que no nos convienen. Y hacemos el control político, que es la evaluación de los niveles de ejecución y el comportamiento de la ejecución del gobierno. Pero que sea un momento para decirles que hay que creer en el Congreso. El Congreso es el espejo de una sociedad que lo elige, con la distorsión propia de las democracias que no son perfectas. Pero si tenemos libertad, democracia y Congreso, aseguramos la libertad y aseguramos el valor superior de las democracias y que el hombre por tantos siglos ha buscado. Curiosamente, aquí los medios de comunicación, no todos, registran cuando se llevan preso a un senador, pero no registran, por ejemplo, que hemos subido casi el 20% de la credibilidad hoy día, en estos tiempos de crisis. Curiosamente, hoy nuestro país siente cuánta falta le haría si no tuviera el Congreso. De tal manera que aunque nuestra labor no es ejecutar los recursos, hacemos el control y la evaluación y por supuesto que estamos alarmados porque no ejecutar los recursos es un acto inaceptable porque están ahí para que se inviertan
en el avance en el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de la sociedad. Seguiremos en la búsqueda de lo mejor y lo más conveniente a través de las leyes que tenemos que analizar y decidir. Y en el tema de nuestro control, apretar, vamos a sesionar en adelante 3 días a la semana para lograr una mayor intensidad en el trámite de las leyes y en el control político para poder analizar y establecer el nivel de ejecución que deben tener los recursos del Estado. Gracias. María Isabel Ulloa, Propacífico. Directora de Propacífico. Me asustaron. Bueno, buenas. ¿Será que me voy para allá? ¿Será que es el lugar donde estoy? Buenos días a todos, señor presidente, señores empresarios antioqueños. Muchas gracias por este espacio y desde la Red Pro, pues ya mi compañera Ana María hablaba sobre la preocupación del plan de desarrollo, que como bien usted decía, el Congreso hace control político, pero sin duda es una preocupación. La reactivación económica depende de la ejecución del presupuesto y del plan de desarrollo. Pero aquí estamos empresarios, están los gobiernos locales de Antioquia, pero que representan los del país, está la rama legislativa en cabeza suya. ¿Qué podemos hacer para que de manera articulada, conjuntamente, que es algo que nos representa a todas las PRO, nosotros tratamos de ser bisagras entre el sector público, el sector privado, el sector comunitario, para que muchas de estas reformas que cursan en el Congreso, pero muchos de estos cambios que quiere imponer el gobierno podamos hacerlo de manera democrática, como usted bien lo dice? ¿Cómo nos acercamos más al Congreso? ¿Cómo podemos trabajar desde las regiones de manera articulada? Porque sin duda el Congreso está en Bogotá, pero como usted bien lo acaba de decir, las cosas pasan en las regiones y muchas veces no nos sentimos oídas. ¿Qué nos puede recomendar usted en ese aspecto? Muchas gracias. Este estaba. Este es saboteo sospechoso. Que no provenga de la altiplanicie. Yo no he sido partidario de las marchas. Las calles fueron relevadas por las instituciones. Cada vez que hay una marcha, tenemos el riesgo de una guerra civil. El ambiente del país, la situación, hace inconveniente la marcha, venga de donde viniere. Por supuesto no se puede condenar el derecho a la manifestación y a la protesta, pero debemos tener mucha prudencia porque cualquier día en una calle bloqueada, medio muerto, ni siquiera uno se necesita sino medio, nos lleva a una confrontación civil. Yo recuerdo que algún día le reclamaba, Fico, al presidente de una confederación de trabajadores, hombre, controlen la marcha que ustedes convocan. Y me decía algo muy cierto el presidente de la federación, yo convoco las marchas, pero yo no puedo controlarlas. Es que nadie controla las marchas realmente, y más cuando hay tanto terrorismo que se cierne hacia nuestra democracia. Por eso, buena parte de la madurez está en que establezcamos escenarios convenientes. A mí ya me están empezando a despachar cuando me faltan todavía 5 meses. Entre otras cosas, les quiero decir que en estos 4 es que se decide la mayoría de la temática. Tenemos tiempo. Hemos abierto a los gremios
hemos abierto a las audiencias públicas la participación de los sectores de la sociedad. A mí me parece que hoy, con la voz autorizada de quien lo plantea, vamos a impulsar un proceso que hemos programado ya para convocar al Congreso a los sectores empresariales, gremiales, sociales, para que entre todos podamos reiterar nuestra voz democrática, presentar nuestras ideas, nuestras propuestas, y vamos entonces, por supuesto, a intensificar ese propósito para que se sienta un nexo mucho más cercano entre nuestros sectores de la sociedad y el Parlamento. De hecho, eso alivia muchas tensiones y permite que haya una comunicación muy conveniente, especialmente por estos tiempos. Gracias. Juan Pablo Remolina, director de Pro Santander, y tengo también a Fabio Galán, que es el presidente de la Junta Directiva de Pro Boyacá y quien a su vez es el presidente de Acerías Paz del Río, después de Juan Pablo. Presidente del Congreso, senador Name, gusto saludarlo. Igualmente agradecerle a ProAntioquia por esta generosa invitación a todas las pros. Senador Name, aquí estamos conversando sobre temas de reactivación económica, sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, sobre las reformas, evidentemente temas de coyuntura, pero una de las razones de ser de las PROS es mirar el largo plazo. Y aquí debemos analizar también la infraestructura institucional, y yo creo que tenemos una problemática que usted bien ha señalado, y es la asfixia del centralismo, que ha llevado a que hoy el gobierno nacional represente en materia de ingresos el 80% de los ingresos de los recursos públicos del país, y que representa a nivel del gasto el 70% del gasto público aproximadamente. Y usted ha hecho una cruzada en las regiones para generar esta conversación. Ahí se identifican autonomistas, federalistas, descentralistas, en fin, y de ahí la pregunta es, ¿cuáles son esos consensos que usted ha identificado de las reformas que se requieren con el propósito de fortalecer las capacidades territoriales? Y segundo, si realmente hay un ambiente propicio en el Congreso para que esas reformas se hagan realidad, porque hay algunos expertos que señalan que disminuir el control del gobierno nacional implicaría de alguna forma disminuir la incidencia o el control por parte del Congreso. Por consiguiente, ¿estaría el Congreso dispuesto a abrir esa conversación? Gracias, senador Name. Gracias a usted. Nunca como antes, en la historia reciente, ha habido tal coincidencia entre todos los colombianos, ni siquiera qué tan bueno es un modelo alternativo, sino el pésimo efecto y la tragedia que nos trae el que tenemos hoy. Casi que a veces los contradictores dicen, pero ¿dónde está la conveniencia expedita, inmediata de un modelo de estos? Pues la respuesta es principalmente el convencimiento de que el modelo que tenemos hoy no es defensable. Pero la noche insólita en que el Congreso aprobó el artículo 28, primero en el Senado, contra todo pronóstico, además sin el aval del gobierno, mostró la disposición del Congreso en sus diferentes fuerzas de la búsqueda de un cambio. Al día siguiente pensábamos que perecería en la Cámara y la Cámara contundentemente también lo aprobó. Eso lo digo para probar que sí existe hoy una disposición política
para hacer el tránsito e ir abriendo el camino. De pronto coincidimos todos en esa necesidad, pero discrepamos en su oportunidad. Es decir, que el momento que vivimos exige prudencia, paciencia, persistencia y proyectar para el momento histórico que habrá de llegar el cambio del modelo que nos permita este tránsito absolutamente indefectible hacia algo que sea mucho más. ¿Cuál es el consenso? El consenso, como usted mismo lo acaba de escribir, es que estamos federales, autonomistas. Hay quienes todavía, y muy respetables, insisten en la descentralización de Rafael Núñez, pues en sus diversos grados. Pero esto sí ya es un hecho, que somos un grupo de colombianos que no vamos a claudicar. Aquí están promotores de esa inevitable ruta. Los tiempos y la oportunidad nos las va a ir dando nuestro propio tránsito. Y es cierto una cosa, porque voy a decirle aquí, en mi concepto, hacia adelante, alguna vez necesitaremos un constituyente primario para la redefinición total del modelo geopolítico, pero ese no es para este momento una opción. En este momento tenemos que abrir los caminos en búsqueda de cambios que van avanzando. Por ejemplo, la ley, el acto legislativo, gobernador, que signamos con otros grupos para cambiar las transferencias. Ese casi 80-20 que hay hoy, vamos a buscar que sea 20-80. Claro, eso es bastante complejo, pero ya estamos en ese proceso, está registrado el acto legislativo y otros más que estamos preparando. Hay una propuesta muy importante en torno a un referéndum. En fin, son diversos los caminos, pero no hay forma de que nos detengamos. No sabemos lo que duraremos algunos, pero los que vengan y los que siguen no podrán dejar de hacer lo que le corresponde para que hagamos ese cambio de vestido para nuestro país. Fabio Galán, presidente de Acerías Paz del Río, presidente de la Junta Directiva de ProBoyacá. Buenos días para todos. María Viviana, doctor Jorge Mario, señor gobernador, señor alcalde, doctor Iván Name. Como lo mencionaste, hoy cumplimos un año y agradecer especialmente a toda la red PRO, pero a ProAntioquia, ProBarranquilla, ProPacífico, ProBogotá, quienes fueron los auspiciadores de esta gran idea, y resaltar que este empresariado boyacense hoy representa el 20%, las 20 empresas que estamos fundadoras, representamos más del 55% del PIB de Boyacá. Hoy por temas de gobierno, alto gobierno, el doctor Omar González Pardo, que es nuestro promotor de esta idea, no pudo asistir, envía un fuerte saludo para todos, especialmente a María Viviana. Y nuestro mensaje hoy es de solidaridad, unión y mostrar lo que es Boyacá. Tal vez había permanecido oculto el valor que tiene nuestro departamento. Quiero mencionar que en Boyacá se produce el 60% del acero que consume y produce el país, el 55% del cemento, y se genera cerca del 15% de la energía para Colombia. No lo habíamos mostrado y no lo habíamos unificado ni visto con una importancia trascendental, porque al contrario de los antioqueños, el boyacense es el empresario callado, el que es de alguna manera poco visto. Y nuestro modo de actuar hoy en día es diferente. Es un actuar más público, más visible y que tenga más incidencia. Cuando en la pandemia las cifras crecen,
vimos claramente que fue por el sector construcción, donde se movilizó fuertemente tanto el acero como el cemento y el concreto, y todo el mundo quería una casa y habitar mejor, calidad de vida. Hoy estamos viendo que por la ejecución del presupuesto y por distintas variables de política, la vivienda tiene una caída superior al 50%, la infraestructura superior al 30%, y si lo ponemos en términos de empleo agregado, la construcción aporta más de 35.000 empleos y el sector siderúrgico cerca de 45.000. Além de lo que está sucediendo, la competencia que tenemos a nivel mundial, porque Colombia es un país supremamente abierto, especialmente en el acero. China produce el 54% del acero del mundo y Colombia, su producción total anual en aceros largos sería el equivalente a 13 horas de producción de China, para que pongamos las cosas en contexto. Esto nos obliga desde Proboyacá, desde la industria, desde la empresa, a contarle al país que es necesario establecer medidas de defensa en pro de la cadena productiva, en pro de la cadena del empleo, en pro del valor social que generamos los empresarios del departamento. Y especialmente también señalar, doctor Nami, que las reformas que están en el Congreso, como lo es Antioquia, Boyacá es un departamento esencialmente de base minera, la ley minera y los decretos que están saliendo en torno a medio ambiente establecen barreras de entrada, barreras a la inversión, que hoy en día uno no puede medir ni cuantificar, pero que con el conocimiento que sí tenemos nos puede dar una idea que van a tener un costo para el país en competitividad de las empresas, en competitividad de las regiones. Hoy en día Colombia, con el carbón metalúrgico que está en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, Santander y norte de Santander, han vuelto al país en el tercer exportador mundial de coque. Muy importante, eso traduce empleos, presupuesto, sostenibilidad financiera para Colombia y de consecuencia dineros que se irrigan en la región. Nosotros solicitamos, doctor Iván, que ustedes del control político y nuestros congresistas, senadores, representantes, vuelquen sus ojos a la región y miren la importancia que tiene el valor, la importancia que tienen las industrias, pero especialmente el empleo que se genera y que hay que cuidar. Es muy importante. Nosotros estamos de acuerdo en la transformación y transición energética, en la reducción de la huella de carbono, pero estamos interesados que las empresas se conserven porque es conservar la riqueza del país. Aquí estamos para construir, es un año intenso en el cual agradecemos no solamente su compañía, sino escucharnos en estos espacios y lo que solicitamos a todos, empresarios, colombianos, instituciones, es que se mantenga un equilibrio en el cual podamos todos ser competitivos, especialmente Boyacá, lo veníamos mirando hoy con Heidi Gallo, que es nuestra presidenta ejecutiva, en un país como departamento, como hablan hoy las tecnologías y las tendencias de género altamente masculinizado, es un honor para nosotros tener una mujer que lidere el empresariado boyacense y que muestre lo que aportamos y evaluamos. Apoyo, control político, impulso a la gestión de presupuesto y principalmente proteger la industria nacional. Gracias, doctor Iván. Gracias, mesa directiva. Sí, solamente para anotar algo complementario. Antioquia y Boyacá tienen una extensión y un número de municipios similar. Creo que Antioquia son 125. 125. ¿Y Boyacá 129 o cuántos? 129 le dijeron. 120, ¿ah? 123. Son dos culturas admirables, inmensas. Vean ustedes que el tema de las regiones autonómicas ha sido para España tan positivo que España, a diferencia de nosotros, son varias naciones. Dentro de España están los vascos, los
catalanes y bueno, toda una variada gama de naciones culturalmente diferentes, con varios idiomas. Sin embargo, han logrado mantenerse de alguna manera unidos y han desarrollado hoy al Estado y al país, a España, de una manera respetable en el concierto de los países europeos. Portugal, los mismos diseños básicos de los franceses y los italianos. No porque no podamos pensar en un federalismo como tal, sino porque, digamos, el federalismo clásico fue de la época fundacional de las naciones. Entonces, en ese tiempo se fundaban estados que se asociaban. Hoy en día lo vemos como mucho más complejo e inconveniente. Nosotros somos una sola nación y tenemos que acentuar la unidad de la gran República de Regiones Autonómicas de Colombia. Ese puede ser un sueño para soñar, para pensar, en la modalidad que podamos ir dándoles. Pero vean ustedes que Boyacá es un departamento que tuvo una pujanza hace 30 años, era un gran productor agrícola. Hoy sus campesinos salen a entregar su trabajo en las carreteras, implorando que compre la papa mal vendida, en fin. De tal manera que a mí me parece que estos tiempos difíciles han llevado a que renazca este sector empresarial de integración, de pujanza, que hoy llamamos los PROS, y eso es una fuerza inmensa. Y yo veo algo aquí que no había visto antes, María Viviana, y es el enlazamiento de los PROS en todo el país. Por ejemplo, nosotros vamos a ir la próxima vez a Ibagué y la siguiente al Valle. Si vieran ustedes el entusiasmo que hay en el Valle, Alfredo Carvajal, de 85 años, al frente del tema, porque estamos convencidos. Miren lo que ya está pasando en Jamundí, hay territorios, como decían ustedes, que ya están bajo el control del terrorismo y de la insurgencia. Realmente el lunes vamos a votar la moción de censura al ministro de Defensa. No sé cuál sea su suerte, ¿no? Pero hay una gran inconformidad, por supuesto, entre nosotros sobre el tema de la seguridad nacional. Estamos perdiendo el control. Y lo estoy diciendo de una manera que no significa un reto para nadie, sino una afirmación de la realidad que estamos viviendo. Pero yo creo que esta red PRO y esta pujanza de todos ustedes entrelazada es una fuerza inmensa que le da al país una poderosa red que no va a dejar de caer nuestros niveles fundamentales, porque indudablemente los indicadores hoy apuntan a una realidad difícil y probablemente a un tiempo de recesión. Hablar de recesión es algo ya muy delicado, muy grave, y eso necesita ciertas certidumbres. Esperemos que no nos sigamos aproximando, porque claro que estamos también frente a un momento del mundo. China, por ejemplo, y su recesión ha llevado a que su plan de expansión lo hayan atajado, lo hayan detenido. Pero yo en el caso de Boyacá sí quisiera hacer aquí, dentro de los amables antioqueños, generosos como siempre, un reconocimiento a Pro Boyacá, esa pujanza boyacense y eso que están haciendo ustedes merece nuestra admiración, como la que están haciendo en todo el país esta Red Pro. Yo creo que están aportando mucho para sostener, para mantener, entre todos, ustedes acá, nosotros allá arriba, en el Congreso, en el Capitolio, las columnas del Capitolio, están firmes. No está en juego la democracia. Y ustedes, los empresarios,
son los protagonistas de la vida cotidiana nacional en la que nos inspiramos para tratar de acertar. No olviden que quienes se equivocan son los hombres, no las instituciones. Por eso no aceptemos que envilezcan las instituciones, porque entonces el porvenir de nuestros hijos sería el caos o el totalitarismo. Sí. Estamos llegando al final de esta jornada. Yo quiero preguntar si hay alguna pregunta adicional para el presidente del Congreso. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes, a nuestros afiliados, a los invitados especiales. Por supuesto, gracias a la Junta Directiva de ProAntioquia, al señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al señor presidente del Congreso, bienvenido siempre a Antioquia, presidente, y al alcalde de Medellín, al señor Federico Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos listos para seguir trabajando desde las regiones por Colombia.